Hoy empezamos el libro de Ruth. Empezamos el libro de Ruth. El libro de Ruth es muy bonito. La semana pasada vimos que el libro de Ruth puede ser leído en 10 minutos. Es una novela, es una historia. Aunque es una historia muy bonita, teológicamente es un libro muy rico. Trae mucha riqueza teológica, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra cómo Dios trabaja detrás de las escenas, cómo Dios recompensa la fidelidad de las personas y cómo Dios es capaz de llevar a cabo sus planes y nadie lo puede detener. Entonces, hoy vamos a ver el libro de Ruth. Vamos a estar en el capítulo 1 del libro de Ruth. El título de mi mensaje es El sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal. El sufrimiento es temporal, es pasajero. Cuando pasamos por tiempos difíciles, pensamos que es lo último que vamos a experimentar, que se acabó nuestras vidas. Pero si nosotros recordamos, a través de los años hemos experimentado cosas difíciles y hemos sobrepasado ese problema. Sí, en la vida hay sufrimiento, pero no todo es sufrimiento en la vida. En la vida también hay tiempos felices, en la vida también hay tiempos buenos, tiempos alegres. No todo es sufrimiento en la vida. Pero cuando estamos pasando por un tiempo difícil, perdemos de vista y nos olvidamos que el problema es temporal. El sufrimiento es temporal. Por ejemplo, recuerdo que fui a visitar a una pareja, acababan de tener a su primer hijo. Y la emoción era obvia en el papá, en la mamá. El niño estaba sano. Tenían globos de felicitaciones, tenían regalos, ropa para bebé, flores. Estaban felices, estaban contentos. Acababa de nacer un niño, el primer niño en la familia. ¡Qué felicidad! Y curiosamente, cuando bajaba del 5º piso al 3er piso, estaba cuidados intensivos. En cuidados intensivos era el contraste de lo que acababa de ver en el piso 5. En el piso 3 veía personas llorando, acongojadas, tristes, con la esperanza de que su ser querido se salve y no pierda la vida. Con la esperanza de que su ser querido salga de cuidados intensivos, vaya a un cuarto normal y pueda eventualmente salir a casa. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Hay algunos celebrando, pasando tiempos felices, hay otros pasando tiempos difíciles, tiempos duros. Esa es la vida, el mundo caído en el cual nosotros vivimos. Hay personas que a fin de año están sufriendo y están llorando porque acaban de ser despedidos de su trabajo. Acaban de ser despedidos. Ya no los necesitan más en sus trabajos. Las personas están tristes, están dolidas, no saben si volverán a conseguir un trabajo igual. Por otro lado, a comienzo de año vemos a otro grupo de personas que están empezando un nuevo trabajo, una nueva promoción, más dinero para la familia, alegría, el haberse realizado y haber obtenido un trabajo mejor. Por un lado, hay un grupo que sufre, un grupo de personas que están sufriendo por haber perdido su trabajo, y por otro lado, hay un grupo de personas que están celebrando, están felices porque van a empezar un nuevo trabajo. Ese es el mundo caído en el cual nosotros vivimos. Sufrimiento, dolor, alegría, gozo, es el contraste. Vemos las personas que recién se casan, hacen sus votos, parejas felices, con la esperanza de crear una familia, matrimonios nuevos
empiezan con alegría. ¿Sí? ¿Qué celebración llevar a cabo una boda? Pero todo lo contrario cuando ves a una pareja que se quiere divorciar, a una pareja que ha sido traicionada y abusada y ya no quiere seguir más en la relación. La mujer, el hombre, sufren por su situación, por lo que va a pasar con sus hijos. El contraste de un matrimonio recién casado y un matrimonio que se está quebrantado. Por un lado, sufrimiento y por un lado, dolor. Entonces, el sufrimiento es temporal. No todo en la vida es sufrimiento, ya que este es una parte de ella. El sufrimiento es temporal. Y mientras nosotros estemos debajo del sol, como dice Salomón aquí en la tierra, el sufrimiento siempre va a existir. Y el sufrimiento es parte de la vida. A nadie nos gusta sufrir. No nos gusta, no es normal sufrir, pero es parte de la vida. Pero no todo en la vida es sufrimiento, ya que este es solamente una parte de ella. Es un aspecto más de la vida, del mundo en el cual nosotros vivimos. El libro de Ruth es el puente entre el desierto oscuro de Israel, libro de Jueces, con el libro de Samuel, donde se introduce al rey por medio del cual vendría el Mesías, el Salvador. Ruth sirve como un puente entre estos dos libros. Y el autor de Ruth nos relata la historia de una familia que sale de su país, de su tierra natal, con la esperanza de conseguir una vida mejor, porque había hambruna, le estaban pasando muy difícil. Sin embargo, pasa el tiempo, muere el papá, la mamá queda viuda, pero se queda con 2 hijos. Pasa el tiempo, los hijos se casan, pero los 2 hijos también mueren y la madre se quedó viuda y se quedó sin hijos y sin ninguna esperanza. Quedan 3 mujeres viudas, solas y desamparadas. Entonces, el autor nos da el escenario de dónde comienza esta historia. El sufrimiento llega de formas inesperadas en las vidas de las personas. A nosotros no nos mandan un recordatorio para decirnos que el miércoles a las 8 de la mañana vas a experimentar un sufrimiento muy grande en tu vida. El sufrimiento llega inesperadamente. El sufrimiento son aquellos invitados que no piden permiso, simplemente llegan. Los sufrimientos simplemente llegan de maneras inesperadas a la vida de las personas. Esta familia, imagínense, se ha ido de los Estados Unidos. La situación económica se ha puesto muy mal. Se han ido a México o Guatemala porque la situación está mejor en estos países, pero sin saber que en ese país iba a morir el papá e iban a morir los hijos y ahí iba a llegar la desgracia a la vida de esta mujer, inesperadamente. Entonces miremos el versículo 1 al capítulo 5 del libro de Ruth. Si usted no tiene su Biblia, le ponemos los versículos en pantalla, leyendo de la nueva versión de la Nueva Biblia de las Américas. Capítulo 1 de Ruth, versículos 1
al 5 empieza el escenario de esta historia. Versículos 1, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, haciendo referencia a los jueces del libro de Jueces, en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. En la Biblia vemos 2 hambrunas, en los tiempos de Abraham y en los tiempos de Isaac. Y nuevamente vemos otra hambruna en los tiempos de Noemí y su esposo y sus hijos. La palabra Belén significa casa de pan, casa de alimento. Curiosamente, el autor nos está mostrando que en la casa de pan no había pan, no había alimento para alimentar a las personas. Belén, la casa de pan, estaba vacía. Dios había cerrado los cielos. Dios estaba castigando la idolatría, el pecado de la nación de Israel. Así que al experimentar ellos hambruna, ellos deciden dejar Belén de Judá para dirigirse a Moab con su mujer y sus 2 hijos. Si usted lee el libro de Génesis, capítulo 19, usted puede ver la historia de Sodoma y Gomorra. Lot escapa con sus 2 hijas y su esposa. La esposa decide mirar atrás y simplemente se hizo una estatua de sal. Las 2 hijas, al tener temor de quedarse solas sin descendencia, emborrachan a su padre, a Lot, y salen embarazadas de su padre, y Moab es la descendencia de Lot y el incesto con sus hijas. Moab era una nación que oprimía a los israelitas, era una nación que era prácticamente enemiga de los israelitas. Sin embargo, este matrimonio, esta familia, deja Judá, Belén de Judá, para dirigirse a un territorio enemigo. Versículos 2 nos dice que el hombre se llamaba, el esposo, Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí, que significa complacida o satisfecha. Los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá nuevamente, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Ellos pensaron que su suerte iba a mejorar en otro país, que todo les iba a ir mejor en otro país. Sin embargo, un tiempo después, y murió Elimelech, el papá, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, prohibido por la ley. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. 10 años. Aún había esperanza para Noemí. En la cultura de aquellos tiempos, las mujeres no eran como las mujeres el día de hoy. Las mujeres no podían simplemente irse a trabajar, dejar a sus hijos en el daycare, que le cuiden a los hijos, o dejarlos en la escuela y regresar por sus hijos. En aquellos tiempos las mujeres dependían de sus maridos. Y si sus maridos no existían, ellas dependían de sus hijos o dependían de sus nietos. Esta mujer tenía a su marido se murió, le quedaban sus 2 hijos. Y lo curioso es que ellos están casados por 10 años y no tienen hijos. En el capítulo 4
vemos que Dios es el que cierra el vientre y abre el vientre de Ruth. Ellos no tuvieron hijos. Al morir los dos hijos, Noemí se queda sin descendencia. Ya no hay más esperanza para esta mujer. ¿Quién va a cuidar por esta mujer en su vejez, cuando ella no tenga fuerzas? ¿Quién va a velar por ella? Sí, el escenario se pone muy oscuro en esta parte de las Escrituras. Todo lo contrario al final del capítulo 4. Un capítulo que termina lleno de esperanza, risas y alegría. 10 años, no hay hijos. La infertilidad era el símbolo del castigo de Dios a Israel por su pecado. No había bendición sobre Israel. Usted lee el libro de los jueces, ellos estaban bajo el castigo del Señor. Ellos estaban dados a la idolatría. El libro de jueces nos dice que cada uno hacía como mejor le parecía en su corazón, lo cual era pecado ante los ojos de Dios. No había fertilidad. Versículo 5. Murieron también los dos hijos, Maglón y Quelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. El autor nos da el escenario. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se muere Elimelech, se mueren sus dos hijos. Aparentemente la promesa de traer un rey se estaba esfumando. Aparentemente Dios no iba a poder cumplir con sus planes. Estos 3 hombres de Belén de Judá habían muerto. Dios había prometido que iba a traer a un rey, a un salvador. Y aparentemente esto estaba quedando esfumado al ver cómo se mueren estos hombres. Noemí se queda sin esperanza, desolada, no sabe qué hacer. Recuerden, Noemí es una extranjera que está en otro país. Moab no es la tierra de Noemí. Ahora Noemí es una extranjera que está sola, sin familia. Simplemente tiene a 2 muchachas, sus nueras, viudas como ella. No hay hombre en la vida de estas mujeres para que provea. Sin embargo, vemos que las buenas noticias son parte de la vida y algunas veces llegan en medio del sufrimiento. Noemí está pasando un tiempo difícil. Ella está sufriendo la pérdida de su esposo y de sus hijos. Sin embargo, en medio de este dolor y sufrimiento llegan buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? La prosperidad ha regresado a Belén de Judá. Hay pan nuevamente en la casa del pan. Hay alimento nuevamente en la tierra. La prosperidad ha vuelto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora Noemí puede regresar a casa. Ahora Noemí puede hacer algo en su tierra. Pero la buena noticia no solamente es que la prosperidad ha vuelto a Belén de Judá, sino que una de sus nueras se quiere quedar con ella. La quiere cuidar hasta el fin de sus días. Tiempo difícil, sufrimiento y dolor, pero en medio de ese sufrimiento y dolor vienen también las buenas noticias. Note cómo Noemí escucha buenas noticias en medio de su sufrimiento. Versículos 6 al 7. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab. Y la razón, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor, Yahweh, el Señor Dios de Israel, había visitado a su pueblo dándole alimento. Esto es clave porque el autor le quiere mostrar a los lectores, a los israelitas,
que Dios, aun cuando está castigando a su pueblo por el pecado, Él siempre está pendiente de ellos, cuidando de su pueblo. En su sufrimiento y en su dolor, ella escucha una buena noticia. Noemí escucha que Dios nuevamente estaba prosperando a Belén de Judá. Los cielos se habían abierto. El autor no nos dice explícitamente que Dios cerraba el vientre de la mujer o que Dios cerraba el cielo, pero es obvio que Dios era quien actuaba soberanamente detrás de todas estas cosas. Él no permitía que lloviera, Él no permitía que tuvieran hijos, porque estaba llevando un propósito a cabo. Versículo 7 dice: salió pues del lugar donde estaba Noemí y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a tierra de Judá. La palabra regresar es mencionada 12 veces en este capítulo. El autor nos quiere mostrar cómo ella estaba dispuesta a regresar, pero ella le pide a sus 2 nueras que ellas regresen a la tierra de donde vinieron, Moab. ¿Y la razón? Ellas iban a sufrir como viudas en Belén de Judá. Ellas eran moabitas, extranjeras. ¿Quién iba a cuidar de estas 2 mujeres? Difícilmente un israelita se iba a casar con una mujer de Moab. Ella no quería que ellas sufrieran. Es más, según la ley, si un hombre moría, su hermano tenía que casarse con la viuda para darle descendencia. Noemí ya no tenía más hijos. Noemí ya no tenía a quién ofrecerle para que se casaran estas mujeres. Estas mujeres tenían todo el derecho de volver a rehacer su vida, casarse y tener hijos. Las nueras se quieren ir con Noemí a Belén de Judá, pero ella no lo cree conveniente. Note el versículos 8 al 10. Y Noemí le dijo a sus 2 nueras: ¿sabes qué? Vayan, regrese cada una a la casa de su madre, a Moab. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron, o sea, con mis hijos y conmigo. Versículo 9, que el Señor les conceda que hallen descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron: no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Nosotros no te vamos a dejar. Nosotros queremos irnos contigo. No te queremos dejar. Sin embargo, Noemí nuevamente les aclara a ella por qué ellas tienen que regresarse. Ella ya no tiene hijos. ¿Con quiénes las van a casar a estas mujeres? Ellas son jóvenes. Ellas tienen derecho a ser felices. Versículos 11 al 13. Pero Noemí les dice: vuélvanse, hijas mías. ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? O sea, de acuerdo a la ley, ella ya no tenía descendencia para que se casen con estas viudas. Vuélvanse, hijas mías, váyanse, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Y si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Y note lo que ella dice: pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. En otras palabras, lo que Noemí dice es: así yo me casara el día de hoy y quedara embarazada esta misma noche,
¿Acaso ustedes van a esperar los años suficientes para que ese hijo que yo tenga sea mayor de edad y ustedes puedan casarse con él y tener hijos? Claro que no. Claro que no. Y note las palabras de amargura, de dolor que hay en Noemí. Ella sabe que Dios está trabajando detrás de las escenas, pero Dios no es culpable de su situación. Y ella dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Dios me ha causado esto. Dios me está castigando por el pecado de mi pueblo. Quizás me está castigando por haberme ido a Moab, pero es Dios quien ha alzado su mano sobre mí. Orfa abraza a su suegra, se despide y se regresa a su tierra. Por otro lado, Ruth decide quedarse con Noemí. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada, Orfa, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, vete con ella. Orfa ha regresado con su familia, ha regresado a sus costumbres. ¿Y cuáles eran sus costumbres? Adorar a otros dioses. Dioses falsos, dioses paganos. Vete tras ella y adora a tus dioses. Y sin embargo, mira la respuesta de Ruth. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, lo que el pueblo de Israel debió haber hecho desde el comienzo, lo está haciendo una mujer moabita. Una mujer moabita le está dando la espalda a sus dioses para seguir al verdadero Dios de Israel, Yahweh, el Señor creador de los cielos y de la tierra, que cumple su pacto con su pueblo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, o Yahweh será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. No le insistió más. No le insistió más. Noemí sabía que le esperaba tiempos difíciles en Belén de Judá a esta mujer extranjera. Trató de persuadirla, pero al verla tan aferrada, dispuesta a seguir, a cuidar a su suegra, y no solamente eso, a servir al Dios de Israel, ella no le insistió más y dejó que Ruth se regresara con ella a Belén de Judá. El sufrimiento muchas veces no permite que veamos las cosas buenas. Cuando estamos sufriendo, nos enfocamos en el problema, en el momento, sin darnos cuenta muchas veces que vienen tiempos mejores, que el sufrimiento no va a durar para siempre, que algo bueno va a salir de toda esta situación. El sufrimiento muchas veces no permite que nosotros miremos más allá. No permite que nosotros miremos que Dios está trabajando detrás de las escenas. Cuando pasamos por tiempos difíciles, nos enfocamos en el problema. Cuando hay una enfermedad,
cuando hay una traición, cuando perdemos un trabajo, un empleo, pensamos que ya no vamos a conseguir un empleo como esto. Cuando perdemos a una novia, a un novio, pensamos que ya no va a haber otra persona como él o como ella. Nos olvidamos de que hay cosas buenas aún. Noemí, en su amargura, en su dolor, perdió de vista las cosas buenas. ¿Sí? Una, que estaba regresando a su tierra. Dos, que Dios le estaba dando una hija para que cuidara de ella. Moab se encuentra al sur de Israel, de Judá. Desierto. Es cerca al mes de abril, al mes de mayo. En aquellos tiempos no existían la Greyhound, no existía Southwest, no existían los ómnibus. Dos mujeres viudas caminando a pie por el desierto. Quizás cansadas, sin agua, sudadas, sin ver las horas de llegar a su pueblo. Y en aquellos tiempos los pueblos tenían muros, los pueblos tenían portones, los portones se cerraban en la noche para que nadie entrara a la ciudad. Las personas se reunían en la plaza. La plaza era el lugar de reunión. Ahí donde se contaban lo que nosotros decimos chismes. Todos los chismes. Todos sabían la historia de las demás personas. Todos sabían la vida de todas las personas en el pueblo. Y quizás al mediodía es cuando ellos miran de lejos que vienen dos mujeres. No pueden ver bien quiénes son estas mujeres. Y en eso dicen, no es esta. 10 años. Noemí regresa a casa. Vacía, como ella dice, sin esposo y sin hijos. Hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. De la manera como Dios ha tratado conmigo, ha amargado mi vida. Y note el contraste que ella hace. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Versículo 22. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita. Note lo que hace el autor. Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén. Y otra pista importante, ellas llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Tiempo de cosecha, tiempo de prosperidad. Noemí en su sufrimiento y en su dolor no puede ver lo que Dios está preparando para ella. Dios me ha castigado, Dios ha traído amargura a mi vida. No me llamen ya Noemí, no me llamen satisfecha, porque me fui llena y ahora regreso vacía. Me fui alegre y ahora regreso triste. Mi vida es amargada. Llámeme Mara. En su amargura y en su dolor y en su sufrimiento, ella no podía ver lo que Dios estaba preparando para ella. Los campos estaban fértiles. Le dio una nuera como hija para que cuidara de ella.
Y si usted lee en casa el capítulo 4, usted va a ver una Noemí totalmente diferente. Usted va a ver a una Noemí como la mujer más feliz de ese pueblo, porque su suerte cambia. Si ella hubiera sabido cómo iba a terminar el final de esta historia, quizás no hubiera dicho las cosas que dijo acerca de Dios en el comienzo. Pero a veces el sufrimiento no nos permite ver las cosas buenas que Dios está haciendo. No nos permite ver todo el plan de Dios. Dios seguía adelante con sus planes. Dios iba a traer a un rey. Y el autor nos dice Ruth la Moabita, mostrándonos que en la sangre de las venas del rey David venía también la sangre moabita. Una gentil, una mujer no judía, iba a ser usada por Dios para preparar el camino, para traer a su rey y por medio de ese rey traer al Salvador del mundo. Noemí y Ruth no podían ver toda la figura, todo lo que Dios estaba haciendo a través de sus vidas. Tres cosas importantes que nosotros podemos sacar de este pasaje. Rápidamente, Dios en medio de sus planes permite que las personas decidan el papel que ellos jugarán en el proceso. Él no fuerza, Él no obliga a nadie. Dios permite que las personas decidan qué papel van a jugar ellos en el proceso. Dios tiene un plan perfecto y todos nosotros dentro de ese plan jugamos un papel. Nos acomodamos a los planes de Dios, rechazamos los planes de Dios, nos alegramos en medio de los planes de Dios o simplemente renegamos con lo que Dios está haciendo muchas veces en nuestras vidas. Orfa decidió regresar a casa. Ruth decidió arriesgarlo todo. Ruth rechazó su pueblo, rechazó a su gente, rechazó a sus dioses y por fe, porque esto es lo que hizo Ruth, por un acto de fe decidió seguir al Señor. Por fe, ella decidió arriesgarse como extranjera e ir a otra nación. Por fe, ella decidió servir al Dios de Israel. Por fe, por fe. Por otro lado, vemos a Noemí, que en su amargura, en su sufrimiento, dijo cosas que no debió haber dicho, pero es algo que todos nosotros hacemos cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Renegamos en contra de Dios, murmuramos en contra de Dios, nos quejamos en contra de Dios. Nota el contraste de Ruth y Noemí. Hay veces cuando hemos perdido un trabajo, nos hemos quejado con Dios, le hemos reclamado a Dios. Cuando nos ha dejado un novio o una novia, le hemos reclamado a Dios. Nos hemos quejado en contra de Dios. Cuando hemos pasado por tiempos difíciles, hasta le hemos dicho a Dios, ¿por qué nos estás haciendo esto? Todos nosotros jugamos un papel en los planes de Dios. Pero Él nos deja a cada uno de nosotros que nosotros decidamos qué papel vamos a jugar dentro de estos planes. Dios no forzó a Ruth. Dios no le dijo a Ruth, mira lo que yo tengo preparado para ti, Ruth. Vente con Noemí a Belén de Judá. Tú vas a ser una de las mujeres más bendecidas e históricamente vas a ser muy recordada a través de los tiempos. No, esta mujer decidió tomar ese riesgo de fe y venirse a Belén de Judá. La fe
es ultimadamente lo que agrada a Dios. Dios se glorifica porque usa seres imperfectos para llevar a cabo sus propósitos. ¿Por qué el autor pone las quejas de Noemí? ¿Para que nosotros hablemos mal de Noemí? No, para mostrarnos que Dios usa a seres imperfectos para llevar a cabo sus propósitos. Dios no rechazó a Noemí por lo que dijo. Dios no dijo, ya no voy a bendecir a Noemí. ¿Cómo es posible que ella se esté quejando de mí? No. El texto nos muestra que Dios usa seres imperfectos. Si no, veamos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro. Él no habló mal del Señor. Él hizo algo peor. Negó al Señor. Dijo que no lo conocía. Y aún así, el Señor lo usó de gran manera. Dios se glorifica porque usa seres imperfectos para llevar a cabo sus propósitos. Nosotros no tenemos que ser perfectos. Jamás vamos a alcanzar esa perfección. Pero aún así, Dios quiere usar nuestras vidas. Y nosotros decidimos qué papel jugamos dentro de los planes de Dios. Y por último, recuerda que Dios siempre está trabajando detrás de las escenas en tu vida. Dios no desperdicia nada. En esta vida vamos a sufrir, con Dios o sin Dios. Las personas que no son cristianas sufren. Los que son cristianos también sufren. El sufrimiento es parte de esta vida. Pero aún en medio de todo esto, Dios siempre está trabajando detrás de las escenas para llevar a cabo sus propósitos. ¿Y sabes qué? Dios usa muchas veces los sufrimientos para acercarnos a Él. Yo llegué a una relación con el Señor en un tiempo muy difícil de mi vida. Dios usó ese tiempo difícil de mi vida para que yo pueda acercarme y conocerlo a Él. Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Note cómo Dios permite que llueva para traer de regreso a casa a Noemí, después de tantos años. Que ella estaba en una tierra extranjera pasando por un tiempo difícil. ¿Qué pasaría si la historia termina en el capítulo 1, versículo 5? Noemí, viuda, mujer israelita de Belén de Judá, sola y desamparada en Moab. Ese era el final de la historia. Pero Dios no deja la historia ahí. Dios provoca nuevamente que los cielos se abran. Dios provoca nuevamente que esta mujer pueda regresar a casa. Y Dios usa a una joven para que pueda cuidar de ella. Y a través de ella, eventualmente, ella obtenga la alegría más grande de su vida. Poner un bebé nuevamente en sus brazos. Dios siempre está trabajando detrás de las escenas. Siempre, siempre. No todo en la vida es sufrimiento, ya que el sufrimiento es solamente una parte de ella. No te enfoques en el sufrimiento. Vienen tiempos mejores, pero recuerda que Dios está en control y Dios está usando ese tiempo para lograr sus propósitos en tu vida y en mi vida. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por estas historias tan hermosas, historias que nos muestran, Señor, cómo tú estás obrando detrás de las escenas, cómo estás pendiente de las personas, cómo cuidas de las personas. Señor, tú eres perfecto y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Señor, ¿cuántas veces no nos hemos quejado en contra de ti? ¿Cuántas veces no te hemos reclamado? ¿Cuántas veces no nos alejamos de ti?
¿Cuántas veces hemos renegado en contra de ti cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos? Sin embargo, Señor, tu amor nunca cambió. Sin embargo, Señor, tú sigues igual. Tú sigues adelante con tus planes y tus propósitos. Tú nunca nos desechaste por lo que dijimos o por lo que hicimos. Señor, gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos, Señor, a continuar. Ayúdanos, Señor, a tener presente que nosotros estamos en medio de la historia. Hay una historia que se está escribiendo en nuestras vidas. Tú ya sabes el final. En el final hay tropiezos, hay baches, hay paisajes, hay valles. Pero te pedimos, Señor, en cualquier de esas instancias en las que nos encontremos, que nos ayudes a recordar que tú estás en control. Que tú, Señor, vas a lograr tus propósitos. Ayúdanos a responder de una manera correcta ante los tiempos difíciles, sabiendo de que tú, Señor, estás trabajando detrás de las escenas para lograr tus propósitos. Te alabamos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.